Das vida a mi vida, me hablas cada día muy directo a mi corazón. Tú me vivificas, sanas mis heridas, das respuesta a mi clamor. En los cielos habitas tú, en las alturas, la eternidad, desde el este hasta el oeste, tú estás en todo lugar. Grandes son tus maravillas, infinitas, no me alejaré de ti. Tú eres mi compañía, cada día no me alejaré de ti. Me has sostenido, no estoy afligido, siento paz, siento tu salvación. Vivo agradecido, fiel siempre has sido, a tus pies me rindo. En los cielos habitas tú, en las alturas, la eternidad, desde el este hasta el oeste, tú estás en todo lugar. Grandes son tus maravillas, infinitas, no me alejaré de ti. Tú eres mi compañía, cada día no me alejaré de ti. Grandes son tus maravillas, infinitas, no me alejaré de ti. Tú eres mi compañía, cada día no me alejaré de ti. En los cielos habitas tú, en las alturas, la eternidad, desde el este hasta el oeste, tú estás en todo lugar. Cristo el honor y la honra y la gloria que Él se merece. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos. Damos la bienvenida a Aruba, a Bonaire, a Curazao, a las Antillas, a toda la isla de Trinidad y Tobago. Damos la bienvenida a República Dominicana, a Haití, Guyana Francesa, Surinam, y damos hoy la bienvenida a Venezuela, que nos acompaña en esta tarde como parte de la región del Caribe, y a todos nuestros hermanos de Colombia y también de todo el mundo que nos acompañan. Son bienvenidos. Nos alegra mucho que quieran compartir con nosotros esta gran visión. La región del Caribe también es para Cristo. Cada una de las islas del Caribe son para Cristo y queremos llegar a cada una de ellas con el mensaje precioso de la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a esta hermosa fiesta
maravillosa en la presencia del Señor, donde compartiremos de las experiencias, de lo que Dios está haciendo a través de nuestros misioneros, de nuestros pastores, de nuestros creyentes, a lo que Dios está obrando en este hermoso mover en la región del Caribe. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Oiga, qué hermoso pasaje de la Sagrada Escritura. Dios quiere que vamos por aldeas, por ciudades, por diferentes islas, que compartamos este precioso mensaje de salvación en toda esa hermosa región del Caribe. Dios ha confiado en nosotros. Somos los hombres y las mujeres de Dios para este tiempo. Así que no lo olvides. Dios cuenta contigo y cuenta contigo. Vamos a invitar a nuestro hermano Onesífer Echeverry para que él tenga en este momento la oportunidad de realizar una hermosa oración donde dediquemos este programa en las manos de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, a nuestro coordinador, el hermano Eduardo, cada uno de mis compañeros, al hermano Jairo en Curazao, hermano William, al hermano Sergio en Surinam, al hermano Jaime, al hermano José Aldever, al hermano Carlos y a cada uno de los hermanos en cada uno de estos lugares. Vamos a en esta tarde a elevar unas palabras de oración presentándonos al Señor, presentándole al Señor Jesús este programa del día de hoy, que sé que es de mucha bendición para cada uno de nosotros, y nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar en la presencia del Señor. Soberano y eterno buen Dios, en esta hora estamos delante de ti, Señor Jesús. Gracias, amado Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor Jesús. Solo tú eres maravilloso, solo tú eres excelso, oh Dios. Gracias por esta tarde misionera, Señor Jesús. Gracias por este momento que tú nos concedes, que nos regalas, Señor Jesús. Gracias por nuestra cuarta tarde misionera del Caribe, Jesús de Nazaret. Gracias por los países de Surinam y Aruba en este día, Señor, quienes van a compartir con nosotros su labor, su trabajo en cada uno de estos lugares. Gracias por la familia misionera en Surinam, Señor Jesús, el hermano Sergio, su esposa, sus hijas, Señor Jesús, y a la amada iglesia en Surinam. Gracias, Señor Jesús, por hermano William Díaz, su familia allí en Aruba, los pastores en Aruba, las congregaciones en Aruba, Señor Jesús. Gracias, Dios, gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad, porque tú eres bueno, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta hora, Señor. Oh Dios, te presentamos cada una de las intervenciones en este programa, Señor Jesús. Todo sea guiado en tu nombre, Jesús. Obra en los corazones de cada uno de los que están a través de los medios de comunicación, a través de Facebook, de YouTube, Señor Jesús, a través de cada una de las plataformas, Señor, en las que estamos en esta tarde, amado Dios. Obra de una manera especial, Señor. Colma de gracia y de bendiciones, Señor, como lo has hecho hasta ahora el Caribe, Señor. Sigue obrando de una manera especial.
cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfo.
elegido, siento paz, siento tu salvación. Vivo agradecido, fiel siempre has sido, a tus pies me rindo. En los cielos habitas tú, en las alturas la eternidad, desde el este hasta el oeste, tú estás en todo lugar. Grandes son tus maravillas, infinitas, no me alejaré de ti. Tú eres mi compañía cada día, no me alejaré de ti. Como les estábamos enunciando, hermanos, estamos en la tarde misionera del Caribe y es una inmensa bendición podernos dirigir a ustedes, saludar a todos los presentes en la sala de Zoom, a todos los pastores que nos están acompañando, igualmente a todos los compañeros misioneros en la zona del Caribe. Es una inmensa bendición estar en compañía de todos ustedes. Saludar a la iglesia en Colombia, decirles que estamos aquí mostrando fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de todo lo que ustedes hacen para respaldar las misiones. Realmente lo que estamos reflejando, y a Dios gracias por todo este tiempo y la oportunidad que nos ha regalado de poder servir y hacer esta gran labor. Bueno, está con nosotros la hermana Mónica, mi esposa. Ella quiere presentar su saludo en esta hora y qué bueno poderle tener a ella como compañera de esta gran labor, de este gran servicio. Hermana Mónica, Dios le bendiga. Bueno, un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición poder estar con ustedes una vez más para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo desde el Caribe. Gracias por la compañía de todos ustedes, los hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales o desde sus casas, que están allí a través de esas redes, aprendiendo más, conociendo más acerca de la labor misionera. Gracias por acompañarnos y bueno, gracias por compartir esta hermosa tarde con todos ustedes. Bueno, es una tremenda bendición, hermanos. Este momento es un momento único, especial. Y bueno, vamos a brindarles un hermoso video que cuenta cómo va el desarrollo de la obra del Señor en el Caribe. Recuerde que esta zona es la región del Caribe y es una zona bastante comprometida con las misiones, con la obra del Señor. Y tenemos un video que nos cuenta un poco de cada país y nos hace una introducción acerca de qué países estamos unidos en esta región.
Bueno, qué hermoso trabajo se está realizando en el Caribe, en estas hermosas islas. El Señor está bendiciendo de una manera muy especial. Bueno, y quiero también en esta tarde compartir con ustedes una hermosa canción que han preparado los jóvenes, que ha sido una preparación durante un tiempo que ellos estuvieron realizándola para traer para cada uno de nosotros esta hermosa melodía cristiana. Poderosamente vivo. Tenemos a un Dios muy, pero muy poderoso. Así que vamos con esta hermosa página musical. Por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfa, asueta vivo, ya no te temor, paso mi sal.
Realmente ese es nuestro Dios, alguien que vive, que permanece para siempre y que está ahí con nosotros, demostrándonos su amor, su poder y su grandeza. Bueno, vamos a continuar escuchando saludos de parte de nuestros compañeros de esta hermosa región del Caribe y voy a dejarlos en el respectivo orden. Ellos nos van a presentar sus saludos, el hermano Jairo, nuestro misionero en Curazao, nuestro hermano Onesilver, misionero en Bonaire, nuestro hermano Carlos en la Guyana Francesa, nuestro hermano Jaime en el país de República Dominicana y nuestro hermano Aldever en el país de Haití. Y bueno, ya estaremos dando espacio a nuestro hermano Sergio, que también es parte de este gran evento y ya viene su momento también para que él y nuestra hermana también puedan presentar su salud. Quedamos entonces con nuestro hermano Jairo. Hermano Jairo, Dios lo bendiga. Bienvenido una vez más a esta cuarta tarde misionera de la región del Caribe. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. A nuestro hermano Eduardo, nuestro asesor de misiones extranjeras. Y bueno, el hermano William, esta tarde estamos con la isla de Aruba, escuchando las bendiciones del Señor en esa preciosa isla. Y también saludando al hermano Sergio, toda su familia desde Surinam, que también estamos escuchando y vamos a escuchar cosas maravillosas que el Señor está haciendo en medio de este Caribe. Un saludo especial al hermano Nesilver, el hermano Carlos, también compañeros de todo este trabajo, los hermanos que están aquí por la plataforma Zoom y todos los que nos están viendo a través del Facebook y a través de YouTube. Qué bendición, hermanos, poder contar las maravillas del Señor, lo que nuestro Dios hace desde este Caribe, con la bendición de Dios, la oración de la iglesia, el aporte de la ofrenda misionera, se hace posible hacer este precioso trabajo en este sector del Caribe. Dios les bendiga, hermanos, muy complacidos de estar compartiendo con ustedes en esta tarde y es una bendición grande, grande estar en esta tarde misionera. Dios les bendiga. Bueno, continuamos con nuestros compañeros en el respectivo orden. Nuestro hermano Nesilver Echeverry, nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Jaime y nuestro hermano Aldever. Ellos nos presentan sus saludos. Amén, amén. Bueno, hermanos, nuevamente extendiéndole mi saludo cristiano a cada uno de ustedes en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, y gozándome en esta preciosa tarde misionera. Es una tremenda bendición en el nombre del Señor Jesús. Ahí nos están dándole como de fondo los perros ladrando, pero bueno, gloria a Dios por todo. Forma parte de la ambientación del sonido de aquí, de este lugar donde me encuentro en esta hora. Quiero saludar de una manera muy especial a las hermanas, hermanos que están a cargo de las traducciones en los diferentes idiomas. Gracias por estar siempre dispuestas a ayudarnos en este trabajo. A todos mis compañeros, una vez más, mi saludo cristiano, y a todos los que nos están viendo a través del Facebook, YouTube. Qué bendición poder compartir con todos ustedes. Bendiciones.
Yo creo que seguía el hermano Carlos Mendoza en el orden. Hermano Jaime, bien pueda, continúe, preséntenos su saludo. Gracias. Y después nuestro hermano Aldever. Dios los bendiga, hermanos. Me alegra mucho saludarles en esta hora en el nombre del Señor. Un saludo para nuestro hermano Eduardo, nuestro asesor. Y está el hermano David Hernández, un saludo especial para él. Un abrazo, hermano David. Nos alegra mucho compartir con ustedes esta tarde, con todos los misioneros del Caribe, hermano José Dever, hermano William, hermano Silver, hermano Carlos, hermano Jairo, hermano Sergio. Para todos ustedes un saludo muy especial y aquí muy felices de estar una vez más en esta tarde misionera. Así que para todos un saludo y un abrazo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, aleluya. El Señor Jesús les bendiga a todos, hermanos, en esta tarde misionera. Saludo con mucho cariño al hermano Eduardo, a todos los misioneros, a Silver, a William, que trabaja tanto por las misiones. Dios te bendiga con tu familia. Al hermano Sergio también, que Dios los bendiga a todos. Qué bendición con todos los hermanos que están aquí. Dios los bendiga a todos y los guarde. Hermano Jairo, Dios te bendiga. Hermanos, una bendición compartir con ustedes, con alegría, esas canciones, los testimonios y todo lo que se escucha. Aquí estoy con un grupo de hermanos que han venido para participar, para escuchar también la tarde misionera, gracias al Señor. Y nos sentimos felices, así que los felicito. Y aquí estamos listos para aprovechar al máximo esta tarde misionera. Así que escuchen este saludo. Depuis Haití, on est venu. Amén. Amén, hermano. Es una bendición, hermano Aldever. Un saludo para usted, hermano Aldever, para todos nuestros hermanos que están allí en el país de Haití, congregados también para acompañarnos en esta preciosa tarde misionera. En un momento escucharán palabras de algunas hermanas haitianas que quieren referirse hacia ustedes también e invitarles a que sigan cada día adelante en el Señor. Bueno, hermanos, continuamos. Realmente es una bendición poder estar hablándoles desde el país de Aruba. Aruba es una de las islas que pertenece al reino holandés y déjeme decirle, hermanos, por la gracia del Señor tenemos aquí cerca de 10 años ya. El próximo mes estaremos cumpliendo 10 años de estar en esta preciosa isla al frente de una muy hermosa iglesia, una maravillosa iglesia donde Dios nos permite tener también 3 pastores, 2 congregaciones. Uno de los pastores es un pastor nativo de la isla y a Dios gracias por todo esto. Vamos a quedar con un video que nos habla un poco de qué es Aruba para que todos nuestros hermanos y quienes están en sintonía con nosotros puedan conocer un poco más de la isla. Aruba, la isla feliz, donde encontramos diversidad en culturas, donde todos son bienvenidos, un lugar donde la gente se conoce por su alegría y hospitalidad. Aruba, una isla parcialmente independiente que perteneció a las Antillas Neerlandesas, pero logró su autonomía en 1986.
Dado su diversidad de culturas, encontramos diferentes idiomas, siendo el papiamento y el neerlandés los idiomas oficiales, aunque la mayoría de la gente también habla español e inglés. Muchas personas visitan Aruba por sus hermosas playas, reconocidas por su arena blanca y su agua cristalina, donde encontramos un paisaje desértico en una zona caribense, en la cual siempre sentimos el cálido clima del verano. El Faro California, que en su tiempo era guía para las embarcaciones, hace alusión al Evangelio de Cristo, que llegó a nuestra isla para guiar e iluminar nuestras vidas. Sin embargo, aunque Aruba tenga muchas bellezas, lo más hermoso es la Iglesia del Señor, que hasta el día de hoy sigue predicando su Evangelio. Bueno, gracias a Dios por todo esto que Dios nos regala, estar en esta maravillosa isla, estar predicando el Evangelio del Señor. Pero bueno, no solo es Aruba, hermanos. Qué bueno poderles decir, esta ya es nuestra cuarta tarde misionera. Hemos tenido presentaciones de diferentes países de la región. Y bueno, en esta oportunidad está con nosotros nuestro compañero, nuestro hermano Sergio, nuestro misionero en el país de Surinam, a quien les saludamos. Está en compañía de su esposa y la Iglesia del Señor en aquel lugar. Hermano Sergio, bienvenido a esta zona del Caribe, bienvenido al campo misionero. Nuestro hermano Sergio tiene algo más de un mes, como aproximadamente un mes y 10 días de haber llegado al país de Surinam. Dios nos permitió tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, es una bendición poder saludar a nuestro hermano Sergio. Y igual, después de su saludo, entonces vendrá el video. Él nos hará introducción a un video que nos presenta el país de Surinam. Hermano Sergio, bienvenido. Dios lo bendiga. Un abrazo y grato poderle saludar en esta tarde. Dios le bendiga, mi hermano William. Me alegra saludarlo en el nombre del Señor Jesucristo. También a mi hermano Eduardo, su coordinador, y a todos los misioneros en el Caribe, a la iglesia también en el Caribe y a la iglesia entera en el mundo, la iglesia del Señor. Que sí, hace tantico más de un mes y unos días más, Dios nos permitió llegar a este hermoso país para hacer su labor, para hacer las misiones en este lugar. Dios está levantando una iglesia muy bonita en este lugar, que el Señor siga obrando y nos siga usando como Él quiere hacerlo. Pues a mi esposa se acompaña hoy, pues que nos salude. Amén. Un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesús, a nuestro hermano Eduardo Tejada, coordinador de la zona del Caribe, y a todos los misioneros, sus esposas y los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión. Es un privilegio y un gran honor que el Señor nos ha concedido al hacer parte de esta gran familia misionera, y estamos convencidos que el Señor que nos ha traído respaldará toda la labor que nos permita realizar en favor del pueblo surinamés. Conozcamos parte de Surinam. Hay un videito en el cual queremos que conozca Surinam, una tierra que Dios también ha puesto la mirada para traer su evangelio. En el continente americano, al noroeste del cono sur, limitando entre Brasil y el Océano Atlántico, se encuentra la hermosa República de Surinam. Limita con la Guyana Francesa y la Guyana Inglesa y está bañada por 7 ríos que desembocan en el Océano Atlántico. 2 de ellos, los principales, el río Surinam y el río Daroní.
Surinam tiene una población de 589.000 habitantes. Su capital es Paramaribo. El gentilicio es surinamés. Su idioma oficial es el neerlandés. Es el único país en América cuyo idioma oficial es el neerlandés, dado que perteneció a los indios occidentales neerlandeses, siendo la única que desde su independencia no integra el Reino de los Países Bajos. También el idioma de los nativos es el Esperanto. Surinam cuenta con 10 distritos: Niqueri, Coroní, Saramaca, Guanica, Comenguay, Maroguay, Rocopondo, Sipaliwini. Su capital es la ciudad de Paramaribo. En la ciudad de Paramaribo vive más de la mitad de la población total de este país. Cuenta con una diversidad cultural y una riqueza debido a que entre sus habitantes hay personas de los países de Indonesia, India, China y Holanda. Su comida está fuertemente influenciada por estos países, ya que no cuentan con un plato típico específico, pero sí se puede encontrar entre sus restaurantes variedad de comida china, Indonesia, India y raíces africanas. El clima es ecuatorial tropical y sus temperaturas oscilan entre los 30 y los 33 grados centígrados. La moneda oficial es el dólar surinamés y su economía está principalmente basada en la exportación del aluminio y oro. Territorios como Niqueri se dedican al cultivo en grandes cantidades de arroz y caña de azúcar. Bueno, qué hermoso este trabajo que el Señor nos ha puesto. Qué bendición tener ya un misionero en Surinam predicando la palabra del Señor, informándonos de todas esas noticias, de todo el trabajo misionero que hay para realizar. Que el Señor Jesús les siga bendiciendo, les siga ayudando, hermano Sergio o hermana Mayerly. Qué bendición realmente saber de que las almas están conociendo de Cristo, y gracias a Dios por permitirles a ustedes estar en ese lugar. Y que sabemos que más adelantico nos van a contar muchísimas más noticias especiales de este lugar. Bueno, ahora queremos compartirles a ustedes unas entrevistas que se han realizado a los hermanos de Aruba. Aruba vienen muchas personas de diferentes nacionalidades y ellos nos van a compartir un poco acerca del trabajo que se está realizando. Adelante, hermano Juan Esteban, con la entrevista. Que el Señor Jesús nos siga hablando en esta tarde. Bueno, Dios les bendiga en esta tarde misionera. Me encuentro con el pastor y hermano nativo aquí en la isla de Aruba. Él es pastor en la segunda sede en San Nicolás. Bom, Deus bendicionar cada de mi rumanan en Cristo Jesús. Me quedo un cordial saludo a los rumanan de consistorio de anciano nan, también para el pastor nan de Caribe y para ture rumanan kuta wake transmisión aquí. Nos lo quiere puntra nos ruman Kevin. Kiko tanifica paboku e iglesia allega kinan na Aruba. Bom, por mim que duna danke na Deus e na igreja de Colômbia com Amanda missioneiro para extender o evangelho na Aruba. E que está significa para mim? Ela impactar na Aruba, e não somente na Aruba, sino alrededor do mundo, e também dor de sei nos a conhecer o evangelho de Deus y a mitad un día fruto de ese. En este momento me encuentro con el hermano Julio Castro, pastor aquí en la iglesia en Aruba. ¿Cuál ha sido su experiencia en el servicio a Dios? Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Juan Esteban, una de las experiencias más que me marcaron en el servicio al Señor fue un encuentro que tuve con un señor de nacionalidad holandesa. Él me contó su problema era de matrimonio, de hogar,
estuvo visitándonos durante un tiempo y él retornó a su país nuevamente y al cabo de 3 meses él envió unas fotografías, unas imágenes donde nos mostraba su bautismo en el nombre del Señor Jesús y nos hablaba de la restauración de su hogar. Eso fue algo que me marcó en gran manera porque Dios obró de una forma impresionante. Nós estamos aqui com nosso irmão José Coleman e nosso irmão Richard Silveri. E nós também fazemos par de perguntas para a papia over a emissão de Aruba. Que mensagem você dá a uma pessoa que ainda não a conhece Cristo? Busca de Cristo. O mundo não pode dar nada. A felicidade que você tem de Cristo é único. Tem que problema que você tem, ora você tem Cristo no coração, tudo coisa resolver. Para uma pessoa conhecer Cristo, é receber cerca de Ele. Tem cerca de Ele para você estar quem está Cristo. Mas arriba do mundo não tem nada. Que significa para que a Igreja de Cristo abine na Aruba? Significa hope. Passou para prometer que a igreja que não abina Aruba, me dá de caminhar de bebimento todo dia, me dá de tempo nem para minha família. E depois, quando conheci a igreja aqui, atualmente 26 anos sem beber e me tenho mais tempo para dedicar a minha família, danke a Jesus Cristo. Que mensagem você visa na outro arubiano que está aqui tarde missionário? A tarde missionário aqui, arubiano na criança Deus só tem. E não tem mais, é único. Na minha paisana arubiana, ensinamos aqui com bem igreja e pua. Igreja pentecostal de Aruba, só que nada para ver que é verdade. O que põe na Bíblia não te predicar, não te cambie. Mas outra religião não te agora te cambie. Você lê a Bíblia da maneira, mas não te caminha da maneira. Que não deve saber que é verdade. Se a palavra da algo tem hora para sentar de missa, a palavra de dirigir para diretamente. Então, isso é importante que você sinta que essa criança está papelando que é verdade. Bueno, gloria al Señor, es una maravillosa oportunidad poder mirar cómo la obra de Dios en el país de Aruba se está extendiendo. Tenemos un pastor nativo, tenemos hermanos nativos que ya dan testimonio del Evangelio de Jesucristo, nos cuentan cómo la vida de ellos ha cambiado. Y bueno, en esta tarde quiero saludarles, Dios bendición a cada uno de vosotros, rumanan en Cristo, nos está hopi contento y para nos está un bendición asina grande. Oranos por conta cuboso, mané rumanan de iglesia. Está un bendición para nos, oranos por tende cuboso mesta, ayuda para otro gente de Bomés Isla, gente que está parte del lugar aquí, por comprender palabra de Dios, dordi estén de Rubiano nan. Dios bendición a vos y danki, que da siempre con nos y ayuda a otro, para por comprender camino de Dios. Bueno, como decía mi esposa aquí, hay personas de diferentes nacionalidades y es una tremenda bendición, hermana Mónica, lo que Dios nos está regalando en esta tarde. Qué rico poder compartir estas lindas experiencias. Amén, amén. Bueno, tenemos más nacionalidades en la entrevista a hermanos y hermanas de otras nacionalidades. Queremos compartirles un poco más. Así que vamos, hermana Rosmarly, adelante. En el día de hoy tenemos con nosotros a nuestra hermana Jofina Martel, de nacionalidad venezolana. Hermana, ¿qué mensaje le daría a una persona que no ha conocido a Cristo? El mensaje que yo le daría es que busquen de Dios, porque ahí es que comienza la verdadera vida. La verdadera vida comienza en el Evangelio de Jesucristo. Mientras no conozcamos a Dios, no sabemos qué significa vivir. Bueno, conmigo aquí tengo a nuestro hermano José Peguero, de nacionalidad dominicana. Hermano, ¿qué le diría usted a un dominicano que esté viendo la tarde misionera? Bueno, puedo decirle a todos mis compatriotas que recuerden que los padres de la patria tomaron en cuenta la Biblia, tomaron en cuenta a Dios y lo incluyeron en la bandera. Está la Biblia como parte de nuestro escudo, pero debemos cada uno de nosotros tratar, cada dominicano, de llevar a Dios en el corazón. Tengo a nuestra hermana Sandra Feo, de nacionalidad colombiana. ¿Qué le diría a los colombianos que están viendo la tarde misionera? Bueno, que hagamos misión, que los que conocen al Señor, que donde estén, en cada lugar, en cada rincón, que hagamos misión, que prediquemos de Jesucristo, porque es lo mejor que podemos dar al mundo. Frère avec sœur meu, bon Dieu béni nous.
Je présente nous Sœur Shirley avec Sœur Katiana. Nous représentons l'église de Aruba, missionnaire. Sœur Shirley, qui ça que vous capable de dire aux Haïtiens pour le moment qui garder nous, qui conseil vous capable de Au Dieu béni nos frères Maxime yo. Conseil m'a bailler on Haïtien qui garder nous, prend Jésus. Vraiment Jésus, c'est seule solution à nous gagner pour ça. Amen, amen. Et je suis capable de dire, nos frères avec sœurs, nous représentons Aruba, missionnaire. C'est une grande expérience liée pour nous. Pas gagner qui dehors. Frères avec sœurs, dernier conseil que nous sommes capables de nous, que le pays nous a passé dans un moment qui est très difficile, que nous pas gagner qui dehors. Le pays nous a passé dans un moment difficile, là, moi responsable, c'est Katiana responsable, c'est Shirley responsable. C'est nous-mêmes haïtiens qui pour mettre tête nous ensemble pour nous dire c'est assez parce que pas gagner dehors. Accepter Jésus comme sauveur personnel nous, pas gagner rien encore parce que Jésus c'est la vérité. Jésus c'est chemin. Jésus c'est toute bagaille que nous capable dire nous. Ça m'a demandé c'est Katiana qui conseil est capable de jeunes qui garder nous, qui expérience les faire dans l'église. Conseil moi pour tout jeune yo, d'ailleurs pas rien parce que moi même tout moi était d'ailleurs moi. Mais là moi connaître Jésus, il change la vie, il transformer, moi gain la paix, moi gain la joie, moi gain une famille dans Jésus-Christ. Así na manera nos atende evangelio e palabra de Dios tabordo hiba no solamente kinan na Aruba sino rondi mundo. Bueno, gracias a Dios por estas hermosas entrevistas a personas de diferentes nacionalidades. También tenemos hermanos holandeses aquí con nosotros. Y bueno, la obra del Señor sigue adelante. Bueno, vamos a quedar con nuestro hermano Sergio. Hermano Sergio, una vez más, qué bueno tenerle con nosotros, hermana Mayerly. Ellos nos van a hablar un poco del país de Surinam y a la vez también ellos nos van a mostrar un hermoso video que cuenta cómo está empezando la obra, cómo se está desarrollando la obra, los cultos en el país de Surinam. Gracias, mi hermano William. Gloria a Dios. Bueno, Dios nos ha estado bendiciendo aquí en este país de Surinam, en el tiempo, los días que tenemos de estar en este hermoso país. Y queremos en esta tarde compartirles un video, ¿sí? Cómo Dios ha venido obrando en el trabajo, en los cultos, que Dios ha venido manifestando su presencia, su poder, su gloria, cómo Él poco a poco nos va trayendo los amigos, nuevas almas, vienen llegando, niños vienen llegando, adolescentes vienen llegando a los cultos. Dios ha venido obrando y la asistencia ha venido creciendo en las manos del Señor. Quiero que miremos este videíto en el cual queremos compartir de nuestros cultos aquí en Surinam.
ella limpia mi pica y en mancha di mi armatura vai. Nae cruz onda mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi armatura vai. Nae cruz onda mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Su cruz, su amor ana mi luz. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi armatura vai. Nae cruz onda mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para pobre pecador, na quien él la salva. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi armatura vai. Nae cruz onda mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder nascelo guardo alzar. Confiad en Jeta mi placer y no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht en de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht en de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. Bueno, hermanos, qué tremenda bendición, qué bonito escuchar cómo la obra del Señor en Surinam está avanzando, se está proyectando, mirar los cultos, nos da alegría ver a nuestro hermano Sergio, nuestra hermana Mayerly, animados, entusiasmados, comprometidos, y decirles a nuestros hermanos, ánimo hermanos, que ese fue el comienzo de todos, pero aunque nuestro comienzo haya sido pequeño, nuestro postrer estado será grande. Así que adelante, hermano Sergio, estamos con ustedes y estamos orando en favor de ustedes. Bueno, escuchábamos también un hermoso video musical donde nuestro grupo de alabanza está reconociendo que en la cruz es donde hemos recibido salvación. Bueno, y en este momento, hermanos, vamos a quedar con otro precioso informe de la labor aquí en Aruba. Los niños también reciben sus clases, se les enseña a adorar a Dios, a darle la gloria a Dios. Y qué bueno, por todos los que nos están observando, pueden darse cuenta que la obra del Señor se está haciendo y se está sembrando esta misión, esta semilla, esta labor. Quiero decirles, hermanos, nuestros niños cada día están siendo educados, pero también nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Tenemos en Aruba un bonito grupo de jóvenes, adolescentes y jóvenes, que ellos dan la refán. Y es una tremenda bendición ver jóvenes de 15, 16, 17 años ya saben hacer una refán y la comparten con sus compañeros de edad, de escuela, de colegio. Y bueno, la obra de Dios no se detiene. Quedemos entonces desde estudio con nuestro hermano Javier presentándonos este espacio de escuela dominical.
Quan veni na classe de Gedeones, nós estava visto um versículo. Nabo, oh Dios, dignidad, mitad viento y alabanza. Dios bendiga a vosotros. Aquí está mi clase. Gradici Dios del turco, pasó gracia e volontà di Dio. Musana, una manera de agradecer Dios, una manera de mostrar gratitud. Adorando a Dios, obedeciendo a Dios, ayudando a gente de necesidad, valorando la comunidad, ayudando a mi mamá y mi tata a la casa. Bueno, seguimos con este hermoso trabajo y contando cómo el trabajo y la obra del Señor sigue adelante. Hermano Sergio, cuéntenos cómo va el trabajo en Surinam y también continúa un video que nos cuenta cómo se está desarrollando esta labor en el país de Surinam. Hermano Sergio, quedamos con usted. Gracias, mi hermano William. Gloria a Dios. Quiero compartirles el trabajo que Dios nos ha estado permitiendo. Tenemos 2 bautizados, dentro de ellos una hermana, ella es dominicana, de República Dominicana, pero está, hermano Jaime, está aquí ya ella radicada, ¿sí? Ama Surinam, se identifica con Surinam y de hecho es la hermana que Dios ha venido usando para abrirnos puertas. Tenemos muy poquito tiempo de estar acá, un mes, unos días. Sin embargo, Dios la ha usado y nos ha abierto puertas. Hemos estado visitando, ya hemos podido iniciar unas refanes que más adelante les mostraré en el video del trabajo que se está haciendo. Y bueno, estamos atentos a lo que Dios nos va guiando, nos va orientando, nos va abriendo puertas y que Dios nos respalde. Vamos a mirar este videíto que queremos compartir con la Iglesia del Señor, de lo que Dios está obrando y cómo estamos haciendo el trabajo evangelístico, estamos usando y trabajando con la Refam. Dios les bendiga. De kinderen in Suriname moeten weten dat Jezus van hen houdt. De Pichemfu Saranan, musu sabe que Jesús lo vive. Los niños en Surinam necesitan saber que Jesús les ama. Amén, amén.
qué bendición ver a esas pequeñas, hermana Mayerly, hermano Sergio, que hace tan poco están en la isla y ya están hablando el idioma de allí, ya están interactuando con el idioma. Qué bendición a todos y verlas allí, ya esos pequeños grupos, pero sabemos que con la ayuda del Señor va a crecer inmensamente. Bueno, también queremos continuar con la presentación de esta tarde misionera y vamos a escuchar una interpretación musical que traen también los jóvenes de la iglesia en Aruba. El Evangelio para mí es la mejor decisión que podemos tomar porque es la muestra de amor que Dios dejó. El Evangelio para mí es gozo eterno. Melanie, ¿qué significa el Evangelio para ti? El Evangelio para mí significa salvación. Una decisión bien tomada. El Evangelio es mi pasión. What does the gospel mean for me? Well, I mean, it's what I live for, so. So, tell me, Michelle, what does the gospel mean for you? It means my only true love. Voor mij het betekent vrijheid. Frank, Kiko Evangelio que men papo. Vida novo. É um milagre para minha vida. Esperanza para mi isla. Y el verdadero evangelio es ¡Jesús! Bueno, gloria al Señor, ver cómo también nuestros jóvenes cuentan su testimonio y lo que para ellos significa el Evangelio, lo que ha significado haber conocido el Evangelio. Lo expresan en los diferentes idiomas de la isla y expresan gratitud y realmente manifiestan que Jesús es su pasión, que Jesús es su verdadero amor y que realmente todo en su vida ha cambiado a partir de ese encuentro con Jesús. Bueno, vamos a continuar con el video que traen nuestros hermanos desde el país de Surinam, de cómo se está desarrollando el trabajo evangelístico, cómo están haciendo esta gran labor, cómo se está cumpliendo esta misión. Y hermanos que nos escuchan, sigamos orando por cada uno de estos países. Realmente es una bendición y ver el ánimo, el anhelo y como decían nuestros hermanos, una hermana desde otro país, es oriunda de República Dominicana, pero su deseo, su pasión, su compromiso está con Surinam. Qué bendición, hermano. Realmente la misión la estamos haciendo todos. Amén, mi hermano. Diles que de mí traes un mensaje. Si diles, aunque ellos te rechacen. Diles por mí. Diles por mí. Diles por mí. Diles que les amo. Y les vine a salvar. Aunque crean que no hay remedio, si diles, aunque estén desanimados, diles por mí, diles por mí, diles por mí, diles que les amo, y les diles
Bueno, qué bendición, hermano Sergio, ver ese ánimo con que han llegado, ver ya en una Refan, en otra haciendo la labor, cumpliendo la misión que se les ha entregado. Es una tremenda bendición. Hermano Sergio, cuéntenos un poquito acerca de esa experiencia, cómo se ha sentido. Dios me ha permitido estar en el país de Surinam unas 3 veces ya por su gracia, y realmente es gente muy cálida, muy especial. Cuéntenos, hermano Sergio, cómo ha sido durante este tiempo que usted ha estado allí, cómo lo han recibido. La gente está dispuesta, vemos que hay un bonito grupo de refanes que ya han dado inicio. Cuéntenos un poquito de ello, hermano Sergio. Gracias, mi hermano William. Contentos, primero que todo, contentos con el Señor, porque creo que es un privilegio que Dios nos permita llevar su palabra, su evangelio a otras naciones, a otras culturas. Desde que hemos llegado hemos sentido y visto con el respaldo del Señor en el trabajo, en adaptación, en todo, con mi familia y todos. La gente de Surinam, inclusive el nativo, es una persona amable, es asequible, ¿sí? Claro, su idioma, uno se da cuenta que se alegra cuando uno trata de saludarlos en el idioma de ellos, algo decirles en el idioma, sonríen, son amables, ¿sí? Gracias al Señor. Y bueno, esta Refane que estamos trabajando realmente, Dios ha usado a la hermana para abrir esos lugares, esos amigos. Hay latinos ahí, y también hay un lugar que visitamos, no aparece registrado ahí, fotos no tomamos, pero estamos visitando otro distrito que se nos abrió una familia. Ella es latina, pero el esposo sí es nativo, y ambos quieren escuchar el evangelio. Dios está obrando. Tuve una experiencia hace 15 días, más o menos. Fuimos con mi familia a la plaza de mercado, a hacer mercado, y cuando estábamos ya cargando el carro, un joven me habló, me llamó, y me habló, pero me hablaba en el Saranantongo, no le entendía nada. Algo me habló en inglés y algo le entendí, y me estaba preguntando era que si yo era cristiano. Y yo me le presenté y le dije que sí, que yo era pastor cristiano, misionero, que estaba aquí predicando el evangelio, y se alegró y me pidió los datos porque quería escuchar el evangelio. Entonces son experiencias que le dicen a uno el Señor que Él está con nosotros, que Él va obrando y va abriendo puertas, y bueno, es un honor servirle al Señor de la gloria. Amén, hermano Sergio, qué bendición. Realmente el trabajo de llevar el evangelio para nosotros es algo maravilloso, y bueno, cualquier oportunidad que nos llegue a la mano, ahí la aprovechamos, así es. Bueno, continuamos entonces en esta tarde. Vamos a ver un video musical que se ha preparado también por parte de los hermanos de alabanza en Aruba. Vamos entonces a escuchar este hermoso video musical. Mi saco Jesús está invita, espera su venida. Mi saco Jesús está invita, espera su venida. Si monta prepara, o no por vaya arriba. Si monta prepara, o no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi saco Jesús está invita, espera su venida. Mi saco Jesús está invita, espera su venida. Si monta prepara.
mirão, ela pone mi pia para saber, ela risa-me sim, ela vira mirão, ela pone mi pia para saber. Mira aqui com o Senhor assim para nós, mira aqui poderoso Deus está. Mira aqui com o Senhor assim para nós, mira aqui poderoso Deus está. É muralha baixa, é muralha baixa, é muralha baixa, la ganosa la ve. É muralha baixa, é muralha baixa, é muralha baixa, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos quieres mira, Dios move, alabe. Es una bendición grande, ¿no? Si queremos sentir a Dios, experimentar el poder de Dios, realmente necesitamos darle la gloria, la honra y la alabanza que Él merece. Bueno, hermanos, continuamos con esta preciosa tarde misionera. Es una inmensa bendición, es una tarde bastante variada, contando noticias del país de Surinam, del país de Aruba, y como les decíamos, es la cuarta tarde misionera que Dios nos permite realizar. Pronto seguirá el país de Venezuela, les estaremos anunciando, pero desde ya les dejamos esta primicia. Tendremos también la tarde misionera con nuestros hermanos, ellos están acompañándonos también en la sala de Zoom. Y bueno, vamos a quedar en este momento con nuestro hermano Jaime Moreno, nuestro misionero en el país de República Dominicana. Realmente nuestro hermano Jaime es un hermano que ya Dios le permitió estar por cerca de 12 años, él me corrige mejor, en el país de Nicaragua, y ahora por la gracia de Dios está haciendo la labor misionera en el país de República Dominicana. Bueno, quedamos con nuestro hermano Jaime, él va a continuar con una entrevista a nuestro hermano Sergio. Hermano Jaime, Dios lo bendiga y gracias por estar siempre ahí atento a estos programas tan especiales. Bueno, Dios les bendiga. Es una tremenda bendición participar en esta tarde de misiones con esos fondos musicales. Ustedes han preparado, hermano William, muy especiales. Esos son videos profesionales. Excelente todo ese trabajo que ustedes han hecho allá en la isla de Aruba. Bueno, hermano Sergio, Dios lo bendiga. Nos toca a nosotros ahora. Me dijeron que 10 minuticos, entonces me da mucha alegría saludarlo, hermano Sergio, hermana Mayer, y ustedes son una bendición del Señor muy grande. El trabajo, la experiencia, hermana Mayer, en la escuela dominical ya se ve reflejado en el trabajo allá en esa isla. Así que me alegra mucho. La primera pregunta que yo tengo aquí es: ¿cómo fue esa llegada a Surinam? ¿Cómo
habían ustedes imaginado ese país y cómo fue la realidad? Porque uno imagina una cosa, pero a veces la realidad es otra. ¿Cómo fue como ese momento de llegar, conocer, ver la gente, la cultura? ¿Cómo ha sido durante este mes ese proceso de adaptación? Amén, mi hermano Jaime. Primero me alegra saludarlo, hermano Jaime. Amén, el Señor. Dios ha sido muy bueno, hermano Jaime. Sí había expectativas desde hace un año casi, de octubre del año pasado. Veníamos atendiendo los dos hermanos por vía Zoom y una pareja de amigos que estaba asistiendo y haciéndole los cultos, atendiéndoles de allá. Habíamos estado leyendo por internet acerca de Surinam, su cultura, pero cuando uno llega al país viene con esa información y esa expectativa a la realidad, ¿sí? Y gracias a Dios llegamos y nos han acogido muy bien. La adaptación ha sido, Dios nos ha ayudado bastante, la adaptación a la cultura. Aunque hay diversidad de cultura, es diferente a donde estábamos sirviendo al Señor, pero Dios nos ha venido ayudando en adaptación, mi hermano Jaime, gracias al Señor. Yo a veces me quedo, le digo a mi esposa, me quedo impresionado, callado de ver cómo Dios, aún con mis hijas, obra así, en adaptación. Hemos salido a recorrer la ciudad de Paramaribo, el centro, algunos sectores para conocer. Veíamos fotos de estos lugares y nos daba un gozo decir, Señor, ya no son fotos, estamos aquí, es la realidad, estamos aquí en este lugar, en este país, sirviéndole al Señor y viendo la necesidad tan grande que hay de conocer al Señor Jesucristo, hermano Jaime. Yo creo que cuando uno llega a este lugar, aunque viene con expectativas, temores, yo digo temores, todo nuevo, todo nuevo, pero cuando llego y salgo y veo la necesidad tan grande que tiene la gente de conocer a Cristo, eso produce un gozo y dice, gracias Señor por habernos traído a este país. Amén, hermana Mayeli. Generalmente los hombres tenemos una visión de las cosas, la mujer tiene otra. Para usted, ¿cómo fue esa experiencia de llegar a Surinam? Las expectativas que usted tenía, el proceso de adaptación. Bueno, sus hijos todavía están pequeños. Eso de alguna forma es muy importante porque ellos ayudan como a que los otros se vayan acercando. Pero ¿cómo fue para usted, hermana, esa experiencia? Amén, hermano Jaime. Un saludo muy especial para usted y la hermana Yair en esta tarde. Bueno, había muchos temores, el país estuvo cerrado casi un año desde que se había iniciado a atender, como decía mi esposo. Y bueno, uno de los grandes temores que en la expectativa se traía era el idioma. Algo entendemos y manejamos del inglés para lo básico de preguntar, comprar y encontrarnos pues con que Dios para cada cosa tiene listo las personas y apareja para cada momento todo lo que necesitamos. Llegar al aeropuerto y desde que nos montamos al avión en Aruba empiezan a hablar en neerlandés y debemos llenar unas fichas y la persona que está al lado mío, algo yo entendía del formulario y la persona que está al lado mío me habla en inglés y es ella quien me asesora. A partir de ese momento, la convicción de que no veníamos solos se fortaleció en el Señor y desembarcamos ahí en el aeropuerto de aquí en Paramaribo y estábamos haciendo una fila grande, era un avión bastante grande que venía y sale una persona encargada del Ministerio de Salud y habla en neerlandés y nosotros nos miramos y nos sonreíamos porque no entendimos y ella seguía insistiendo y entonces una persona que está al lado nos dice
ella está diciendo que las personas de grupos familiares pueden ir detrás de ella, y a partir de ese momento él se convirtió en nuestro traductor mientras salíamos y pasábamos todo el proceso de migración. Aleluya. Llegamos pues a la casa, a conocer los hermanos, salir al centro, salir a conocer las personas, entrar a restaurantes, querer probar. Eso ha sido parte de la adaptación. Salir a caminar, salir a recorrer, salir a probar nuevos sabores y a transmitirle a las hijas esa bendición y ese privilegio que Dios nos está otorgando de interactuar con otras culturas mientras sembramos la palabra del Señor. Eso ha hecho que la adaptación sea un poco más fácil, más llevadera en el caso de ellas, y conocer personas. Conocimos una nigeriana muy amable, estuvo viviendo mucho tiempo en Venezuela, así que algo hablaba de español, y entre español e inglés tenemos una invitación de parte de ella para ir a conocer su casa, para ir a conocer su familia y hablarles también de este Dios maravilloso. Entonces creo que mientras conocemos, Dios ha puesto las personas que necesitamos, desde el taxista que nos ha transportado, la profesora que nos está dando las clases de neerlandés 3 veces a la semana. Dios ha sido muy bueno en todo este proceso de adaptación. Se han superado las expectativas, no estamos solos. Amén. Fíjense que esa parte es tan importante porque ahí les demuestra el Señor que en los detalles más pequeños Él apareja lo que ustedes han necesitado. Eso es muy importante para uno que recién llega a un lugar. Estar seguro de que Dios lo trajo ahí, que Dios lo llevó y que Dios se encarga de poner en el camino la gente que uno necesita para hacer el trabajo. Hermano Sergio, ¿cómo fue ese llamado para servir al Señor en las misiones? ¿Cuándo comenzó esa llama? El día que le hicieron esa invitación o esa entrevista, ¿cómo fue ese momento para ustedes? Y desde ahí hasta el proceso de llegar al país. Ese es un proceso que a veces dura unos meses. ¿Cómo fue ese proceso? El llamamiento a cuando Dios a través de nuestros hermanos del consistorio los llama para la entrevista y después esperar, porque había que esperar la visa, que el país abriera las puertas. ¿Cómo fue ese proceso? Dios me hizo el llamado, hermano Jaime. A los meses de haber conocido a Cristo, 26 años, 27 años tenía cuando conocí el Evangelio, el Señor Jesús. Y en los meses de haber llegado al Señor en un culto, me acuerdo, era un culto misionero en la noche, y hicieron la invitación y pasé al altar y Dios me hizo el llamado. No entendía, estaba recién convertido, tenía unos mesecitos, unos días, unos meses. No entendía bien cómo funcionaba, y lo que sí le dije al Señor ese día en el altar, me acuerdo, fue: Señor, si me necesitas, pues voy a donde sea. Estoy dispuesto a ir al lugar que usted me envíe. Y eso quedó ahí. Eso pasó callado, son experiencias que se viven con el Señor, y con el Señor calladito, esperando cómo era eso, cómo iba a ser el Señor, ese cumplir el llamado que Él me había hecho. Pasaron años. En ese tiempo Dios me permitió ir a ayudar en una experiencia en Centroamérica, en Honduras. Allí estuve 2 años sirviendo al Señor allí, ayudando en el trabajo misionero. Volvemos a Colombia con mi esposa, y ya allí en Colombia nos promovieron a la obra. Salimos a trabajar a un lugar, a una vereda de Santa Elena de Lopón, y allí ese llamado seguía ahí en el Señor, esperando. Dios fue formándome, enseñándome, formándome, hasta, bueno, ya el año pasado que el hermano Reinel Galvis me llamó para pedirme que viniera
a Surinam, a atender el país de Surinam. Por un tiempo se fueron dando las cosas. Llegó el momento de la entrevista con el consistorio. Fue una experiencia, digo yo, única, de mucho temor, nervios. Es nervios que uno dice, Señor, ¿qué me van a preguntar? Y yo qué contesto, porque no hay un libreto, no hay... Sí, solo fue orar y, Señor, estoy en tus manos. Usted me llamó, Señor, y si es el tiempo, Señor, pues usted me dará las palabras. Y si no es el tiempo, pues, Señor, ahí seguiré esperando, ¿sí?, en el tiempo del Señor. Y bueno, yo le compartía con mi esposa luego de la entrevista la experiencia, porque realmente Dios me daba las palabras para contestar, porque me hacían la pregunta y yo, Dios mío, ¿yo qué contesto? ¿Qué digo? Y empezaba a hablar y Dios me iba guiando para responder. Así que Dios ha sido muy bueno y ha venido confirmando el llamado que Él me hizo hace años. Ha venido formándose en mí, formándome, sí, para servirle en este momento aquí como misionero en Surinam. Y bueno, ya llegamos aquí, estamos muy contentos, sí, felices, gracias a Dios, aprendiendo el idioma, orando que Dios nos ayude con el aprendizaje del idioma, porque hay muchos nativos que quieren que se le hable en el idioma de ellos, sí, que se les predique. Hay un señor que es taxista, él es nativo, es profesor en la mañana, en la tarde conduce un taxi, tiene un carrito, y a él he estado compartiendo, como medio habla el español, entonces él por ahí me corrige palabras, me va enseñando, y aprovecho yo también para invitarlo, y lo he invitado a la iglesia, pero me ha dicho, pero es en español. Yo le digo, no, pues ahí alguien nos traduce. Y dice, no, es en español. Él habla pues el neerlandés. Entonces, contentos, mi hermano Jaime, contentos de estar aquí sirviéndole al Señor. Amén, amén. La última pregunta ya, porque el tiempo se nos ha ido. ¿Cuál es la proyección? Tienen ustedes un mes. ¿Cuál es su proyección para la obra en ese país? Es decir, trasládese de aquí a 5 años. ¿Cómo ve la iglesia usted de aquí a 5 años? Amén. Establecida la obra aquí en Paramaribo, que es la central, una iglesia con servidores, ¿sí? Una iglesia fundamentada doctrinalmente en la doctrina de la salvación, en el nombre de Jesús, del bautismo, las doctrinas, una iglesia que ama el evangelismo y el ganar almas, ¿sí? Que tiene carga por este país. Y que Dios también, de aquí a 5 años, yo oro al Señor y la proyección es que también Dios nos regale servidores y pastores, porque hay otros distritos que Dios irá abriendo las puertas, ¿sí? Y habrá que ir a llevarles el evangelio. Y bueno, se necesitará ayuda. Amén. Se necesitará ayuda, que Dios levante obreros. Así es, hermana Mayer. Amén. ¿La misma pregunta, María? Sí. Amén. Bueno, hermano Jaime, la proyección es de crecimiento, de extensión de la obra en los otros distritos. Surinam es un país que es no muy grande, la ciudad más lejos está como a 5 horas, que es el distrito de Nikeri, es la segunda ciudad más grande de este país, y la expectativa es que el Señor nos permita consolidar Paramaribo, una iglesia central con una visión que también ayude a aportar y a hacer el trabajo para llegar a otros distritos, alcanzar muchos niños y jóvenes. Esa es una de las peticiones también al Señor, mujeres restauradas, mujeres servidoras, familias fortalecidas en Dios. Esa es nuestra proyección en el nombre del Señor Jesús. Mira qué bonito escucharles, hermanos, y esa proyección que a futuro ustedes quieren. Es una proyección muy importante, tener una sede
con los principios doctrinales, con un arraigo en el evangelismo y con el trabajo con los niños, será una bendición muy grande para ese territorio de Surinam. Hermano Eduardo, hermano William, no sé si ustedes tienen alguna pregunta para nuestro hermano Sergio. Hermano William, hermano Eduardo, si tienen alguna pregunta para nuestro hermano Sergio y nuestra hermana Mayerly. Gracias, hermano Jaime. Hermano Jaime, quedamos con nuestro hermano Eduardo. Hermano Eduardo tiene su espacio. Bien pueda, hermano Eduardo, si tiene alguna pregunta, tome este espacio, hermano Eduardo. Bienvenido una vez más, hermano Eduardo, a esta preciosa tarde misionera. Gracias, hermano Jaime, gracias por esas preguntas. Amén. Muy importantes, muy acertadas para este espacio misionero. Gracias, hermano Jaime, hermano Sergio, un saludo muy especial para ustedes. De mi parte, desearles las más ricas y abundantes bendiciones de Dios en esta nueva etapa de su ministerio. Sabemos que les espera muchos retos, pero Dios estará con ustedes, guiándoles y ayudándoles para salir en victoria. Deseamos que Dios los use y que algún día ustedes puedan, como dice la Biblia, volver con regocijo trayendo las gavillas. Así que Dios lo bendiga para todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro hermano William. Hermano William, usted es el entrevistador, pero ahora pasa a ser el entrevistado. Y de verdad que nos gustaría conocer un poquito de su ministerio, de tu vida ministerial. Y yo quisiera que nos compartiera, a veces hay cosas que a uno lo marcan. Y yo quisiera que nos compartieran qué momento de sus vidas marcó el cambio. ¿Cuál fue el momento en sus vidas donde ustedes entendieron: Dios nos ha escogido para una misión y tenemos que decir presente? ¿Cuál fue ese momento? Bueno, gracias, hermano Eduardo. Le estoy escuchando bajito, muy bajito, pero algo entendí de cuál es el momento en el que sentimos que Dios nos llamó a este servicio. ¿Me confirma, hermano Eduardo, si es esa? Esa es la pregunta, hermano. Gracias, hermano Eduardo. ¿En qué momento ocurrió ese clic, ese momento en que Dios los llamó? Bueno, hermano Eduardo, gracias a usted, gracias a todos los hermanos que están participando. Bueno, hermano Eduardo, yo al servicio a Dios y al campo misionero realmente tuve una admiración muy profunda apenas siendo un joven que asistía a la iglesia. Aún no servía, pero escuchaba hablar de las misiones, veía a los pastores sirviendo a Dios y los admiraba. Recuerdo que alguna vez yendo a una confraternidad, siendo apenas un joven, un adolescente en la ciudad de Manizales, en la iglesia central, estaba allí y le dije a mi mamá, qué bonita oportunidad la que tienen los hombres que le sirven a Dios. Y recuerdo que mi madre me dijo en aquel día, hermano Eduardo, hijo, de ti depende, Dios puede llevarte a un lugar así, darte una oportunidad. Así que desde allá empezó ese proceso. Posteriormente, en la primera obra que Dios nos permitió administrar en el lugar de Puerto Pinzón, Boyacá, en el Magdalena Medio, un lugar bastante escondido, pero allí Dios nos llevó y nos permitió hacer una bonita obra. Allí empecé a sentir un vivo fuego, hermano Eduardo, ya sirviendo a Dios en el pastorado por las misiones, y se terminó de confirmar cuando Dios nos permite ir a la iglesia segunda de Circasia al pie de Armenia, Quindío. Allí Dios nos permitió ir a un seminario misionero a la ciudad de Cali en compañía de mi esposa, y recuerdo que fue un seminario extraordinario. El derramamiento del poder de Dios fue maravilloso, hubo interpretación de lenguas, hubo un momento muy glorioso después de una prédica de nuestro hermano Reinel, nuestro director de misiones. Realmente Dios lo usó y fue un momento muy especial. Y allí, hermanos, créame que literalmente, a veces explicarlo es un poco difícil, hermano Eduardo. Yo sentí que algo se metió dentro de mí, al punto que cuando terminó ese evento nosotros decíamos, donde nos digan a cualquier lugar,
del mundo iríamos, sin temor, sin duda, confiando en Dios. Y fue así, hermano Eduardo, como ya Dios en su proceso nos fue confirmando este llamamiento, y lo viví muy particular cuando precisamente me llama una ocasión el hermano Vicente Arango y me dice: hermano William, necesitamos que usted se prepare para ir al campo misionero, se prepare para ir a hacer misión, y está el país de Aruba, nuestro misionero en el país de Aruba va a regresar, en aquel entonces era nuestro hermano Orlando, él va a regresar y es hora de que usted se prepare para hacer misión. Y hermano Eduardo, fue un día glorioso, fue una bendición grande, fue una experiencia maravillosa. Fue el momento en que todo eso que había vivido antes se pudo hacer realidad. Qué bendición. Hermana Mónica, cuéntenos un poquito, ¿qué impactó su vida cuando llegó a Aruba? Y hoy, después de casi 10 años de estar allá en Aruba, ¿cómo ve esa situación? Bueno, hermano Eduardo, Dios lo bendiga, Dios lo guarde a usted y a todos nuestros a compañeros y a todos los que están ahí viéndonos en esta tarde. Bueno, para mí fue una bendición el llegar a la isla, pero también fue un reto cuando llegué a este lugar y ver que no solamente era una sola lengua, digamos, como tal, que estábamos, o una sola cultura como tal, sino que estábamos llegando a muchas personas, personas de haitianos, dominicanos, arubianos, ecuatorianos, bueno, los colombianos para nosotros era más fácil, pero de diferentes culturas, entonces era un reto. Para mí ese fue como una experiencia que cuando llegué me vi enfrentada a ella. Y hoy, 10 años después, bueno, doy gracias a Dios porque he crecido muchísimo en estas áreas. Dios me ha capacitado y el Señor es el que nos da por el medio del Espíritu Santo, como esas capacidades para nosotros poder aprender y dar y llegar a las personas, a cada una de esas culturas, comenzar a conocerles, comenzar a llegar hacia ellos y bueno, poder brindarles el acompañamiento a muchos de ellos en el servicio de Dios. William, todos tenemos en el campo misionero momentos duros, momentos difíciles, pero también tenemos momentos que nos llenan el alma, que nos llenan el corazón. Cuéntenos, uno de esos momentos duros, difíciles en la obra en Aruba, de esos que le hicieron llorar, y uno de esos que le llenaron el alma de alegría. Bueno, hermano Eduardo, esta pregunta está interesante. Hermano Eduardo, hay momentos que de verdad se vuelven difíciles, hay momentos en que quieres que la obra de Dios avance más, se desarrolle, llegue a otro nivel, pero se enfrenta uno a veces con algunas dificultades, con algunos momentos adversos, con situaciones que a veces no quisieras pasarlas, vivirlas. A veces puede haber alguien que no entienda tu visión y eso hace que se choque con los anhelos, el deseo, el sueño que uno tiene. Y realmente son momentos que quizás en mi área, en mi campo, en mi desarrollo de la misión, en algún momento los he llegado a vivir y digo, ¿cuánto quisiera yo si pudiera inyectarle a la gente el anhelo, el amor, la visión? Lo haría, pero a veces se encuentra uno eso y eso fueron en su momento vivencias, circunstancias que quizás lo sentí duro en el proceso, pero creo que todo es parte de un proceso. Yo creo en el proceso, hermano Eduardo, y creo que Dios nos va llevando a todos a través de un proceso para formarnos y enseñarnos. Pero creo que son más las cosas bonitas que tengo que contar, las maravillas de Dios, lo que me ha impactado. Bueno, son muchas las cosas maravillosas que tengo que contar de cómo Dios me ha impactado en la misión, el ver personas de diferentes nacionalidades entender el Evangelio de Jesucristo. Cuando un holandés me dice, pastor, así es que se ora, caminando conmigo, decirme, pastor, así es que se ora, y después de un tiempo y de compartir con él el Evangelio, caminando, dialogando, después decirme, yo quiero hacerme bautizar.
Eso para mí es algo glorioso. Pero también hay otras áreas que me han impactado y es ver la iglesia del Señor en Aruba. Hermanos tan comprometidos hoy, hermano Eduardo, amando la obra del Señor, dispuestos a hacer lo que sea para que la obra se mantenga, avance, crezca, se desarrolle. Es otro evento que me ha impactado bastante. Y quisiera traer un tercero, y es ver nuestros jóvenes. Me apasiona mucho ver nuestros jóvenes, nuestras señoritas tan dispuestas, tan maduras ya en las cosas de Dios, a pesar de su temprana edad, tan dispuestas a quererle servir al Señor, a hacer una refán, a hacer un evangelismo, a comprometerse con la obra del Señor. Es algo que realmente me ha impactado y que me da alegría, y que cuando llegue ese día de tener que partir, uno pueda decir gracias a Dios. Hay personas que se han enamorado de la obra del Señor, se han comprometido con la misión y hoy están dispuestos a seguir adelante con la obra de Dios. Gracias, hermano William. Hermana Mónica, la esposa del pastor, la esposa del misionero, es una figura muy importante dentro de este trabajo. Yo quisiera hacerle una pregunta. Cuéntenos, dentro de la labor que usted ha desarrollado allá en Aruba, un milagro. Algo que Dios les haya permitido ver, algo de lo cual Dios les permitió participar y que realmente hoy ustedes dicen, gloria a Dios, pensé que era imposible, pero Dios lo hizo. Bueno, hermano Eduardo, creo que uno de los milagros más especiales que uno puede ver en la misión es cuando las personas aceptan a Cristo. Cuando usted puede llegar a una persona de otro idioma, que uno dice tiene otra cultura, tiene otro idioma, tiene otras costumbres. Ahora decirle a esa persona que hay un Cristo que le ama, que le quiere salvar, que tiene un proyecto, que tiene un propósito para con esa vida, y esa persona aceptar a Cristo tratando de llegar hacia ellos con ese idioma y que ellos acepten a este Cristo tan especial, para mí es un milagro muy, muy grande que ellos puedan aceptar. Así que sí, hermano Eduardo, el poder llegar a estas personas que no han aceptado, que pueden negar a Dios, inclusive muchos de ellos, decir yo no creo en Dios, pero cuando después verles levantar sus manos y decir gloria a Dios, ahora creo que hay un Dios, es un milagro muy grande, hermano Eduardo. Gracias a Dios. También sé que por ahí está Esteban, y Esteban está muy lejos de ustedes. Dios le ha permitido a él hacer un viaje muy, muy largo. Esteban, Dios te bendiga. Tú eres el hijo de esta preciosa pareja misionera, pero hoy estás no en Aruba, estás en Israel. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia al estar en otra cultura tan distinta y tan lejos de tus padres? Dios me bendiga, hermano Eduardo. Primero que nada, un saludo muy cordial. Bueno, sí, como dice el hermano, gracias primeramente a Dios por esta oportunidad que me permitió. No solamente esta, sino todas las que me ha permitido acompañar con mi familia, de poder servir, de poder estar allí. Bueno, hoy está la bendición y la oportunidad de poder estar en este lugar y desempeñar mi maestría y sí dedicándome al Señor, que Él sea guiando y que sea dirigiendo cada paso durante este proceso. Dios bendiga. Gracias, Esteban. De verdad nos alegra mucho que Dios te use, que Dios te respalde grandemente en Israel. Hermano William, por ahí está tu hija, no sé si ella pueda regalarnos también unas palabras de saludo. Sé que Dios te ha bendecido grandemente con tus hijos en el campo misionero y esto ha sido hermoso porque uno poder contar con los hijos participando y hablando nuevos idiomas y llegando a muchas personas es una gran bendición. Cuéntanos algo, hija. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga a usted, hermano Eduardo. Es una gran bendición poder estar aquí con ustedes y también poder ver a mi hermana desde lejos. Bueno, primero estoy muy agradecida con el Señor por darnos esta oportunidad aquí, aunque al principio fue un poco difícil,
pero superamos este reto, como dijo mi mamá, y ahora es una gran bendición para nosotros, porque personalmente a mí me parece que la iglesia y el evangelio aportan mucho a una persona, a su vida personal, porque digamos, la iglesia del Señor me ha ayudado a aprender más idiomas, a aprender a cantar en el área musical, me ha ayudado en el área tecnológica, he avanzado mucho, gracias a Dios, y estoy muy agradecida con el Señor por todas estas oportunidades que nos da al venir a su evangelio y a su palabra, y sobre todo, pues, una vez repetirlo, muchas gracias a la iglesia y muchas gracias a Dios. Qué bendición. Esta es nuestra tarde misionera, la región del Caribe, donde predicamos la palabra del Señor y donde nuestros misioneros, nuestros pastores y nuestros hermanos, todos contribuimos para extender este mensaje de salvación. Con el hermano William, Dios nos dio la oportunidad de visitar hace unos años la isla de República Dominicana y llegar hasta Haití. Y soñamos en esa época con que esta comunión de la región del Caribe fuera acrecentándose y pudiéramos llegar a muchos lugares con la palabra del Señor. Pero hoy tenemos desde otro rincón de la región del Caribe un mensaje de Dios para nuestras vidas. Con nosotros está también nuestro misionero Carlos Mendoza desde la Guyana Francesa. Le damos la bienvenida a él, a su familia, a esta tarde misionera, y Dios ha colocado una palabra en su corazón. Bienvenido, hermano Carlos. Bueno, Dios les bendiga. Un saludo para todos en esta hora. Qué bueno poderlos saludar, hermano Eduardito. Está todo elegante, todo bonito, hermano Eduardo. Gracias a Dios. Aquí compartiendo esta tarde y compañía de nuestros hermanos de las diferentes islas. Y bueno, creo que ha sido un momento de bendición. Pensé que no podía estar hoy, pero bueno, Dios ha sido bueno con nosotros y ustedes son muy insistentes. A ver, William y Eduardo, muy cansones. Gracias a Dios por el liderazgo de cada uno de ellos. Un saludo para William, para hermano Jaimito. Lo veo muy serio ahí, muy elegante. Y gracias al Señor, hermano Jaimito. Y va a Jairito, Dios lo bendiga. Y Curazao, Dios lo guarde. El Deber, Dios lo bendiga. Ahí con su escudo ahí de haitiano. Gracias al Señor. A Sergio, está recién llegado aquí con nosotros a la zona. Y a Oner, donde siempre que está por aquí también. Para todos un saludo muy especial, sus esposas, sus familias y para toda la iglesia y amigos que están conectados. Bueno, vamos a meditar unos minutos porque el tiempo ha avanzado. La verdad, aunque se trace una agenda, siempre el tiempo va avanzando y van muchas cosas saliendo del camino, pero todo eso es importante para la tarea que se está haciendo y para compartir esas tardes misioneras. Al comienzo pensábamos que 1 hora era mucho, pero ahorita miramos que 2 horas es muy poco, porque se va dando la continuidad del trabajo y se va la persona o la vamos como emocionando cada día con el trabajo y van saliendo muchas áreas más. Pero gracias a Dios por todo ello. Vamos a meditar, aprovechando ese tiempo, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 1 y verso 2. Voy a leerles la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas por Facebook, por YouTube, por todas las plataformas virtuales. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Hebreos 2 dice, capítulo 2, verso 1 al verso 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros
y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a reflexionar estos momentos y creo que hay un llamado que se nos hace, ¿no?, a ser cuidadosos de nuestra salvación. Y hoy no podemos ser ajenos a ese llamado. No podemos ser ajenos al llamado de cuidar la salvación. Y hoy más que nunca. Hay dos cosas que son muy importantes de tenerlas en cuenta para la salvación. Y yo quiero compartírselas en este momento. Una de ellas es el creer. El creer. El creer es un paso fundamental para poder ser salvo. Y más que fundamental, yo diría indispensable. No puede faltar el creer para nosotros poder ser salvos. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos enseña la palabra en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo, escribiendo la carta a los Romanos en el capítulo 5, el verso 1, dice, justificaos pues por la fe. Y la fe como la capacidad de creer. Por eso es importante que podamos creer. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues eso de Dios. Esto lo hacemos por medio de la fe. Y Romanos dice también, ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Es necesario que la persona pueda creer para poder ser salvo. Aquí donde la persona que no pueda creer, pues no podrá aceptar a Cristo del corazón. Y el primer paso, después de oír la palabra, que es la que redirecciona nuestra fe, es creer en Jesucristo. La persona puede creer en muchas cosas, pero si no cree en Jesucristo, por más buena persona que sea, por más inteligente, por más noble, no podrá ser salvo. Porque la fe es el comienzo, o está en el proceso de la salvación de los hombres. Y es importante que escuchamos la palabra de Dios para que nuestra fe sea redireccionada a Cristo. O sea, primera medida, sin fe es imposible que podamos ser salvos. Es imposible. No podemos ser salvos si no creemos. Si no creemos, el ser humano no podrá ser salvo. Pero hay otro proceso que es importante para la salvación, porque no basta solamente creer. Es importante también el conocimiento, el conocer. Y es aquí en el conocimiento donde yo puedo asociar lo que lo que el escritor a los hebreos nos enseña de no descuidar nuestra salvación. Porque si el creer me acerca a Dios, es el paso para ser salvo, el conocimiento es el que me ayuda a cuidar esta salvación. Hay mucha gente que cree, pero por falta de conocimiento no guardan, no cuidan, no valoran la salvación que Dios nos ha dado. Y a la gente hay que darle a conocer a Jesucristo. Vean, los europeos en términos generales, ellos no creen en Dios. Y no creen en Dios porque no lo conocen. Ellos sí tienen un concepto acerca de Dios, pero a ellos no se les ha enseñado. Pero cuando se les enseña la palabra, ellos pueden reconocer y conocer a Dios. Yo recuerdo un anciano que
un hombre al cual les predicaba un día acerca de quién es Dios. Y terminando la enseñanza, inclinó su rostro y me dijo, pastor, ya un hombre como casi 60 años, y me dijo, un hombre francés, me dijo, yo nunca había escuchado de esto. Pero cuando la persona puede conocer también, puede valorar lo que tiene. Por eso Pablo, en Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso número 2 nos dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Pablo dice, me propuse, vengo a predicarle, y creo que ese es el trabajo de uno de misionero. Uno puede hablarle de muchas cosas a la gente para empezar una charla, una conversación, una amistad. Uno les puede hablar del comercio, de las finanzas, de la cultura, pero al final, al que hay que dar a conocer es a Jesucristo. Es ese conocimiento de Jesucristo. Y cuando la gente sabe que uno es pastor, que uno es misionero, que uno es cristiano, la gente al final lo que quiere es que uno le hable de Jesucristo. De hable lo que uno tiene. Porque para ellos hablar de psicología, pues buscan un psicólogo. Si ellos hablar de finanzas, pues hay expertos en economía. Pero cuando ellos saben que uno conoce a Dios, ellos quieren que uno les hable de Dios. Entonces, Pablo dice, me propuse no conocer a nada más ni nadie más y predicarles solamente a Jesucristo. Y por eso Pablo nos dice también en Filipenses capítulo 3, nos enseña, parece que Pablo dedicaba mucho al conocimiento de Cristo, Filipenses 3, 8 nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo, a pesar de todo lo que él sabía, de lo que él conocía, era el conocimiento de Cristo. Para él, esa era la excelencia. Nosotros podemos saber muchas cosas, pero el conocimiento más grande que tenemos es el conocimiento de Cristo. Aquí en esta sala de Zoom donde estamos y por todas las personas que nos están escuchando, estas islas tienen diferentes idiomas. Aquí usted puede encontrar inglés, francés, holandés, papiamento, lo que usted quiera. Y la gente conoce muchos idiomas, pero el conocimiento más grande que una persona pueda tener es el conocimiento de Cristo. Entonces, qué importante que nosotros podamos tener ese conocimiento que nos va a ayudar a conservar la salvación. El Señor le dice al pueblo de Israel, mi pueblo faltó o falló, se equivocó, se alejaron de mí porque les faltó conocimiento. Y la iglesia debe aprender, los cristianos debemos aprender no solamente a creer en Jesucristo, sino a conocerlo. Porque el conocimiento de Cristo me da las razones para seguirlo. Si usted quiere encontrar razones para seguir a Cristo, conózcalo a Él y encontrará miles de razones que le ayudarán a seguir a Cristo. El conocimiento de Cristo me da la fuerza para perseverar. Es conociendo a Cristo que tenemos los motivos, las razones para perseverar. Porque algunos, aunque crean en Cristo, pero no lo conocen y pronto se van. Pero cuando se tiene conocimiento, se tiene raíces.
Cuando uno conoce a Cristo es edificado, fundamentado en el conocimiento de Cristo. Porque el conocimiento de Cristo además me da sentido para amarlo. Usted no puede amar a alguien sin conocerlo. Y cuando usted lo conoce a una persona, o lo ama más o lo ama menos. Cuando uno conoce a Cristo, su amor por Él se hace más fuerte, más profundo, porque el amor de Dios es el que nos sostiene. Y cuando nosotros conocemos ese amor, cuando conocemos a Cristo, somos sobreedificados, somos fundamentados en esa fe en el que hemos creído un día. Por eso es necesario conocerle a Él, y a las personas hay que darle conocerlo a Él. Yo veo que aquí hay como los ministerios en juego, ¿no? El evangelista que transmite, predica y hace que la fe de la gente sea redireccionada a Cristo. Porque el evangelista es alguien apasionado, el evangelista es alguien que tiene pasión por las almas, por el amor de Cristo, y eso lo transmite y la gente se enamora. Pero el maestro, el pastor, es el que le enseña a la gente a conocer a Jesucristo. ¿Y lo conoce por medio de qué? Por medio de su palabra. Por eso es necesario que el creyente lea la palabra, estudie la palabra, escuche la palabra. Hoy tenemos esa gran dificultad en el mundo cristiano. Está en el mundo total, pero la gente no quiere leer, y en el mundo cristiano también la gente no quiere leer. Y escuchan la palabra y se les olvida lo que escuchan. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, no va a poder conocer a Cristo. Puede ser que el culto sea muy bonito. Como me dijo una vez un joven, me lo encontré después de una convención, como a los 8 días me lo encontré, y eso me abrazó y me dijo: pastor, qué bonito mensaje que usted predicó en esa convención. Yo lloré, pastor. Eso, mejor dicho, eso me puso en el cielo. Y yo le digo: hijo, pero ¿de qué prediqué? Y me dijo: pastor, yo no me acuerdo, pero estuvo muy bonito, pastor. Sí, no, pero entonces, ¿en qué estamos? La gente tiene que guardar la palabra, guardar. Si no crecemos en el conocimiento de la palabra, no creceremos en el conocimiento de Dios. Y corremos el peligro de descuidar nuestra salvación. Porque cuando usted no conoce el valor de algo, usted lo puede fácilmente despreciar. Cuando usted no conoce el valor de algo, usted lo descuida, lo deja por ahí. Si yo tengo un reloj de diamantes que vale 1 millón de euros y usted no sabe qué es lo que tiene en la mano, usted se lo deja a sus niños para que juegue. Va y se tira al mar con el reloj, a la piscina. Pero cuando usted sabe lo que tiene, usted lo cuida. No se lo deja a cualquiera ni lo deja en cualquier lugar. La gente abandona a Cristo porque no lo conoce. Porque cuando uno lo conoce, nunca lo abandona. Porque sabe que Él es la mayor riqueza, el más grande tesoro, se llama Jesucristo. Entonces, por medio de la palabra hay que conocerlo. Cuando vaya a la iglesia, cuando escuche la palabra, hoy hay tanta abundancia de palabra que la gente ni se acuerda qué es lo que escucha. Le pasa lo que le pasa a uno cuando se monta un avión, ¿verdad? Lo que hemos tenido la oportunidad de viajar. Cuando uno se monta, eso le dicen un poco de cosas, que ajuste el cinturón. Le repiten tanto uno a eso, las cosas, que uno ni se acuerda qué es lo que hizo, porque ya no le prestan ni atención. Muchos nos subimos al avión, nos colocamos el cinturón y nos olvidamos de lo que dice el auxiliar de vuelo. A veces hay cristianos así. Hay tanta palabra
que ya no le prestan atención a la palabra. Pero hay que conocer a Jesucristo, conocer su palabra. Y claro, también por medio de las experiencias podemos conocerle a Él. Por medio de nuestras experiencias. Qué bueno que usted tenga experiencias en Dios. No permita que solamente le cuenten lo que Dios puede hacer. Usted experimente lo que Dios puede hacer. Experimente que Dios puede sanar. Si usted está enfermo, usted puede clamar a Dios para que Dios lo sane. Si hay un hijo en su casa enfermo, un familiar, ore por él para que Dios le sane. Y usted tenga esas experiencias que lo van fortaleciendo, que le van fortaleciendo su relación con Dios. Experiencias de salvación. La salvación hay que sentirla, hay que vivirla para poder conservarla. Y tantas experiencias de fortaleza, de consuelo. Los que hemos vivido momentos de quizás de soledad, hemos perdido familiares, sabemos que Dios es nuestro consolador, ¿verdad? Ahora el hermano Sergio está recién llegado en Surinam y él se emociona, uno ve que se emociona ahí cuando empieza a contar las experiencias, ¿cierto? Que está empezando a vivir. Y esas experiencias que hacen con el hermano Sergio y su familia, enamorarse más del Señor y de la obra del Señor. Y todos aquí hemos tenido experiencias en la obra misionera, los que somos misioneros, y eso nos ayuda como decía el hermano Sergio, la esposa, a creer que Dios está con nosotros. Cuando usted tiene experiencias en Dios, usted puede afianzar su relación con Dios y a cuidar esta salvación tan grande. La salvación que tenemos es grande, pero no basta solamente con creer. Conozca a Jesucristo y usted valorará, tendrá en gran valor la salvación que Dios nos ha dado. Quería dejarles este pensamiento a cada uno de ustedes en esta tarde en el nombre de Jesús. Crea en Él, pero conózcale también al Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Dios bendicionado de su mensaje, de venir, a todos los idiomas, lo que usted quiera. Amén. Bueno, gracias a Dios por la palabra y quisiera invitarles para que le demos gracias a Dios por su palabra y después quedamos con nuestro hermano Eduardo, que él delegue, nos dé sus palabras de despedida y delegue quien haga la oración final. Pero démosle gracias a Dios por su palabra. Necesitamos tener fe, sin fe es imposible agradar a Dios, pero necesitamos conocer de esa palabra, conocer de Dios. Señor, te damos gracias, Padre Santo, gracias Dios eterno. Gracias por este momento, Señor, gracias por la palabra. Ayúdanos, Señor, a guardarla, a recibirla, Dios eterno, aplicarla a nuestra vida, vivirla, Señor, no solo oírla, sino llevarla a la práctica, Dios. Oh Padre bendito, gracias por ella, Señor, que todos nuestros oyentes, todos los que puedan oírla, Señor, puedan ser impactados por ella, puedan entender este mensaje glorioso, este mensaje de vida, de salvación, de esperanza, Señor. Oh Dios, te lo pido, maravilloso Jesús. Amén y amén. Hermano Eduardo, hemos tenido una tarde maravillosa, una tarde misionera especial. Creo que hemos escuchado bonitos informes y hemos tenido una bonita fraternidad. Hermano Eduardo, despídanos y que usted dirija a quien va a tomar la vocería en la oración en esta hora para despedir esta maravillosa tarde misionera. La cuarta, hermano Eduardo, la cuarta tarde misionera. Y si Dios lo permite, el día 20 de noviembre estaremos llevando a cabo la tarde misionera con el país de Venezuela para que todos podamos conectarnos, estar unidos en esta maravillosa tarde misionera. Muchas gracias, hermano William. Un agradecimiento muy especial a todos los países misioneros, a todos sus misioneros, sus esposas, sus hijos, por esta hermosa participación en el día de hoy. Que Dios los bendiga, de verdad, a nuestros hermanos en Aruba, en Bonaire, en Curazao, en Trinidad y Tobago, en Venezuela, en Surinam, en Guyana Francesa,
República Dominicana y Haití. Es una gran bendición ver este colorido hermoso de esta gran familia, la familia de Dios en la región del Caribe. Y de verdad queremos invitar a nuestros hermanos de Haití, nuestro hermano Aldever Duque, quien ha estado ahí muy pendiente. Yo quisiera que él le diera gracias a Dios por este hermoso evento que hemos tenido aquí y a la vez, de verdad, que él nos dará esa bonita impresión desde Haití, porque de verdad todos somos la familia de Dios en la región del Caribe. Hermano Aldever, muchas gracias. Amén, el Señor les bendiga. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Estamos muy agradecidos y realmente las experiencias que hemos escuchado y que compartimos, pues esa bendición, ese gozo que tiene cada uno. Vamos a darle gracias a Dios por todo. Señor, gracias, Señor, por este programa que se ha hecho tan lindo, esta tarde misionera, y gracias por nuestro hermano Eduardo, nuestro hermano William, nuestro hermano Sergio, que han participado tanto, por las experiencias tan lindas que tú les has dado y que ahora también nos aportan a nosotros fuerza, nos aportan bendición por cada hermano, cada pastor. Gracias, Señor Jesús, y que se sigan haciendo estas tardes misioneras que son de mucha ayuda y fuerza espiritual para todos nosotros. Gracias, Señor, a tu nombre sea toda la gloria y el honor desde ahora y para siempre. Amén. Con la ayuda de Dios, nos estaremos viendo el próximo 20 de noviembre en nuestra próxima tarde misionera. Bendiciones para todos. Bueno, gracias, hermano Eduardo, gracias, hermano Aldever, gracias. Bueno, gracias, hermano Eduardo, gracias, hermano Aldever, gracias, hermano Jaime, hermano Jairo, hermano Carlos, hermano Sergio, gracias por esta fraternidad, por estar aquí. El hermano Aldemar también, quien nos acompaña, el hermano José Carrillo desde Costa Rica también. Bueno, qué bueno, hermanos, tenerles a todos ustedes y agradecer a nuestro hermano Javier. Es una bendición grande el que nos asista desde Cali, Colombia, en la parte técnica. Agradecer a la hermana Gabriela García, una jovencita de nuestra iglesia, Melanie también, otra jovencita de la iglesia, quienes nos ayudan haciendo el translate, la transmisión. Bueno, ellas están ahí, la traducción, ayudándonos en todo este proceso. A nuestros hermanos aquí que nos han ayudado a estar pendiente de las cámaras. Todo este proceso es una inmensa bendición. Hermanos, a todos, que Dios les bendiga, salúdense, abran los micrófonos un momentico y podamos despedir esta tarde misionera en fraternidad. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Feliz tarde misionera. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma turabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma turabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Y en mancha de mi alma turabai. Nae cruz de mitad. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama. Padre pobre pecador, na quien él la salva. Nae cruz, ella limpia mi pica. Salva y sempre feliz con emita. A veces morto
benjeta